Hola, bienvenidos a un nuevo video de Subir ese tren. Hoy nos encontramos en Hyde Park, posiblemente el parque más conocido de todo Londres. Pero no vamos a visitar el parque en sí, sino Speaker's Corner, un rincón en el cual se puede hablar de casi todo. Y cuando digo hablar me refiero a que existe una libertad de expresión casi total, aunque después vamos a ver si realmente es tan así. Speaker's Corner es un área que se encuentra en el extremo noroeste de Hyde Park, muy cerca de Marble Arch, un famoso arco de mármol que se encuentra en la intersección de las calles Oxford Street y Park Lane. Y la historia de este lugar empieza a pocos metros del famoso monumento. Más precisamente nos encontramos en la intersección de Bayswater Road y Edward Road. En este lugar donde hoy día circulan tantos vehículos había una pequeña aldea llamada Tyburn, que va a tener muy mala fama por ser un lugar donde se ahorcaba gente. La horca se encontró presente desde el año 1196 hasta 1783. Se calcula que fueron más de 50.000 personas las que fueron ahorcadas en este lugar. Hoy en día nos encontramos con una placa que recuerda el lugar exacto donde se encontraba el árbol en el cual se colocaba la horca. Volví a Hyde Park porque en el lugar donde se encontraba la horca es prácticamente imposible hablar por el ruido de los autos. Pero, a diferencia de esto, en la época en la que aún se ahorcaba gente, todos los condenados tenían derecho a un último discurso, ya sea para confesar su culpa, para seguir sosteniendo su inocencia o incluso para criticar a las autoridades. Y cuando la horca va a ser quitada, esta costumbre de ir a ese lugar para poder hablar y expresarse va a continuar. Pero con el paso del tiempo la ubicación se va a mover un poco hasta dentro del parque. Y esto va a tomar fuerza a mediados de 1800 con Hyde Park como centro de protestas y manifestaciones. Varios eran los grupos que usaban este lugar como punto de encuentro. Pero va a haber uno que va a destacar, que es la llamada Liga de la Reforma, la cual luchaba para poder conseguir el sufragio universal masculino. Sí, en esa época no se estaba ni siquiera cerca de que las mujeres puedan votar, sino de conseguir ampliar la cantidad de hombres que podían acceder al voto. Y esta liga, junto a otras asociaciones y personalidades importantes, van a conseguir ampliar el cupo de voto masculino, llegando así por primera vez a muchos sectores de hombres trabajadores, los cuales siempre habían sido excluidos y el derecho a votar solamente se restringía a las clases adineradas y a los sectores de élite. Un evento importante se va a realizar en 1866, cuando la Liga de la Reforma organiza una manifestación, la cual va a ser declarada ilegal por el gobierno, que va a desplegar policías por prácticamente todo Londres. Aún así, la manifestación se va a lograr abrir paso hasta llegar a Marble Arch, donde se van a encontrar con barricadas y 1.600 policías que los estaban esperando. Y mientras estaban discutiendo con la policía, se va a producir el llamado asunto de las barandillas de Hyde Park. Esto es porque uno de los líderes de la manifestación estaba discutiendo con la policía muy cerca de las rejas de entrada al parque y se va a dar cuenta de que estas no eran tan seguras como parecían y que eran posibles de tirar abajo si le hacían un poco de fuerza. Por lo cual, las cerca de 200.000 personas que se dice que había en la manifestación se van a abalanzar contra las rejas y van a lograr derribarlas, superando ampliamente a la policía, que se va a ver desbordada y que no va a poder frenar la manifestación. Una vez que lograron ingresar a Hyde Park, el encuentro se va a realizar en el llamado Árbol de la Reforma, que lleva su nombre justamente porque era el lugar de reunión habitual de los miembros de la Liga de la Reforma. Hoy en día el árbol no se encuentra más, sino que hay un mosaico que lo representa. Esto es porque justamente durante una manifestación el árbol va a terminar siendo incendiado. Aún así, ya sin el árbol, este lugar va a seguir siendo utilizado como punto de referencia para las manifestaciones. Esta manifestación va a terminar produciendo un punto de inflexión que va a derivar con que en 1872 se vote una ley que establezca que en esta área del parque se puede hablar y reunirse libremente.
En realidad, el área que establece la ley es mucho más amplia de lo que se cree habitualmente, pero el lugar donde se suelen juntar la mayoría de los oradores es en la zona más cercana a Marble Arch. A pesar de su importancia, Hyde Park no era el único lugar que la gente tenía para manifestarse. Se calcula que entre 1855 y 1939 eran cerca de 100 los puntos en la ciudad donde la gente podía expresarse. Pero Hyde Park, de esos puntos, es el único que sobrevive hasta el día de hoy. Actualmente este modelo de Speaker Corner se replicó en otras ciudades del Reino Unido y también en otros países del mundo, principalmente aquellos que fueron colonia o que tuvieron la influencia británica. En este lugar no solamente van a pasar personas desconocidas o personalidades de poca monta, sino que van a llegar a dar discursos importantes personas como Karl Marx, Vladimir Lenin e incluso George Orwell. En la actualidad, si bien en Speaker's Corner se puede hablar todos los días, el día domingo a la mañana y principalmente al mediodía es cuando se suelen juntar la mayoría de los oradores y también quienes vienen a escuchar o a debatir. Por ejemplo, en este sitio es donde se pueden expresar los partidos de izquierda o los que se encuentran en contra del sistema, así como también, por ejemplo, predicadores religiosos, y no pueden faltar los que afirman que la Tierra es plana. Acá hay lugar para todos. Lo que más quiero destacar es que para mí Speaker Corner puede parecer un lugar un poco fuera de lo común, pero en cambio para la gente que está acá parece completamente normal venir un domingo al mediodía, juntarse con extraños y ponerse a hablar, porque no solamente se reúnen alrededor de los oradores que más intentan llamar la atención, sino también que hay pequeños grupos de completos desconocidos que simplemente hablan o debaten sobre algo. Tengo que aclarar que en Speaker's Corner no es cierto que se pueda hablar de absolutamente todo, sino que lo podríamos definir como un lugar para que las personas puedan venir a expresar sus puntos de vista sobre una variedad de temas, siempre y cuando la policía lo considere lícito. Por lo tanto, es normal ver a la policía dando vueltas por la zona e incluso muchas veces hablando con los oradores. Un ejemplo de intervención de la policía se va a producir en 1972, cuando van a ser encarcelados 3 manifestantes irlandeses bajo la acusación de delitos graves de traición, por estar dando un fuerte discurso por los eventos conocidos como Bloody Sunday. Si bien hoy en día todo es un poco más permisivo, hasta hace algunos años no se podía hablar de determinados temas, por ejemplo de obscenidad, blasfemia, insultos a la reina o incitación a la ruptura del orden público. Y esto obviamente lleva a que muchos pongan en debate si realmente en Speaker's Corner existe la libertad de expresión o no, ya que los discursos están subordinados a lo que la policía considere legal o ilegal. Y yendo aún más allá, están quienes sostienen que Speaker's Corner es solamente una excusa para prohibir la libertad de expresión en el resto de la ciudad. Sea como sea, si estás en Londres y querés debatir o emitir tu opinión o teoría sobre algún tema, basta solamente con acercarte a Speaker's Corner sin necesidad de autorización o de reserva previa alguna y simplemente te podés ubicar en un lugar y empezar a hablar.